Hay personas a las que la historia elige dos veces. La primera, para quebrarlas. La segunda, para ver qué queda dentro. Uzi Narkis vivió entre esos dos momentos durante 19 años. Y todo lo que hizo durante ese tiempo, servir, estudiar, comandar, guardar silencio, era tan solo una manera de no pensar en una noche que no podía olvidar. El Jerusalén del año 29 no era una ciudad tranquila. Nunca lo había sido, pero aquel verano la tensión acumulada durante años entre los barrios judíos y los vecinos árabes finalmente estalló. Una ola de pogromos recorrió Palestina, y el pequeño Uzi, que aún no había cumplido los 5 años, no recordó ni rostros ni palabras. Recordó la oscuridad. La familia se escondía, los adultos guardaban silencio, y ese tipo particular de silencio, cuando la gente no habla porque teme ser escuchada, se le asentó más profundo que cualquier explicación. Nació en enero del año 25 en una familia de inmigrantes polacos que habían llegado a Palestina para construir algo nuevo en una tierra considerada propia por derecho de memoria y fe. Su padre, Yehiel Narkis, era un hombre de convicciones y sin ilusiones. Su madre, Aliza, crió a su hijo en un hogar donde Jerusalén no era simplemente una dirección, era un sentido. Las calles de la ciudad nueva, el olor a piedra caliza después de la lluvia, la vista de los muros de la ciudad vieja desde los tejados, todo ello formaba al muchacho antes de que él pudiera siquiera comprenderlo. A los 16 años, Uzi Narkis se unió al Palmaj. No fue una decisión en el sentido habitual de la palabra, era más bien una inevitabilidad. El Palmaj era la unidad de choque de élite de la Hagana, la autodefensa judía clandestina, y a él iban quienes consideraban que no tenían derecho a quedarse al margen. Narkis era exactamente ese tipo de persona, un hombre orgánicamente incapaz de quedarse al margen cuando se decidía algo importante. Su comandante fue Yigal Allon, una de las mentes militares más brillantes de su generación, un hombre capaz de ver el campo de batalla como un tablero de ajedrez, pero que nunca olvidaba que sobre ese tablero había personas de carne y hueso. Los entrenamientos eran duros, los recursos casi inexistentes, las armas se conseguían y se ocultaban de las patrullas británicas. Pero Narkis descubrió en sí mismo algo que nos enseña: la intuición de un comandante. La capacidad de mantener unidos a los hombres no mediante el miedo, sino mediante algo más complejo, la fe en que estaban haciendo algo que los sobreviviría. En el año 48, esa fe sería puesta a prueba de tal manera que casi se quiebra, pero eso vendría después. Por ahora, había un joven combatiente, Jerusalén a su alrededor, y la sensación de que la historia apenas comenzaba. La guerra de independencia no empezó en un solo día ni por una sola orden. Se fue acumulando durante meses, escaramuzas en los caminos, emboscadas, explosiones en cafés y mercados, hasta que el 14 de mayo del 48, David Ben Gurión leyó la Declaración de Independencia y 5 ejércitos árabes cruzaron simultáneamente las fronteras del nuevo Estado. Para Narkis, no era una guerra abstracta por una idea. Era una guerra por la ciudad en la que había nacido y crecido, por las calles que conocía de memoria, por la ciudad vieja que se veía desde las ventanas de su infancia. El barrio judío de la ciudad vieja quedó sitiado casi de inmediato. Alrededor de 1.700 habitantes, ancianos, familias, rabinos, unos pocos cientos de defensores con armamento mínimo, fueron cortados del resto de Jerusalén por la Legión Árabe Jordana. La Legión era una fuerza seria, entrenada, armada, con oficiales británicos al mando. Frente a ella se alzaban hombres con posiciones improvisadas y una crónica de escasez de munición. La unidad de Narkis recibió una designación oficial que hablaba por sí sola: fuerza de distracción. No el golpe principal, no la ruptura decisiva, la distracción. Pero en la noche del 18 al 19 de mayo sus combatientes hicieron lo que se consideraba casi imposible. Abrieron paso a través de la puerta de Sion. Durante unas pocas horas existió en el cerco un corredor vivo por el que entraban suministros y por el que salían los heridos. Fue un momento en que parecía que todo podía aún sostenerse. Pero el refuerzo que debía entrar y consolidarse no llegó. Las razones fueron diversas.
Otros frentes ardían al mismo tiempo. Las decisiones se tomaban en el caos. Los recursos se distribuían entre demasiados puntos críticos a la vez. Narkis esperó la orden que no llegaba. Y luego llegó otra orden: retirarse. La cumplió. Los soldados se replegaron. Las puertas volvieron a cerrarse. El 28 de mayo, el barrio judío capituló. Sus habitantes fueron evacuados, las sinagogas destruidas posteriormente, las lápidas de los cementerios antiguos utilizadas como material de construcción. La ciudad vieja pasó al control de Jordania. Más tarde, Narkis lo diría sin adornos. Las consideraciones militares eran irreprochables, pero el arrepentimiento eterno quedó. La ciudad vieja de Jerusalén cayó. No era un intento de justificarse. Era el reconocimiento de un hombre que sabía: las decisiones correctas y los resultados correctos no son lo mismo. La derrota se digiere de distintas maneras. Unos se refugian en la ira, otros en las justificaciones, otros en el trabajo. Narkis eligió el trabajo, no porque la ira hubiera pasado, sino porque el ejército era el único lugar donde la derrota podía convertirse en algo con sentido. Pero antes de retirarse a los mapas y los cuarteles, había un detalle que no encajaba en ningún informe militar. En el campo de batalla en abril del 48, aún antes de la noche en la puerta de Sion, durante el asalto a la colina de Castel, murió Abdel Kader Husseini, comandante de las fuerzas irregulares palestinas. Era un adversario carismático y peligroso, el hombre en torno al cual la resistencia árabe en Jerusalén se había construido durante años. Narkis registró su cuerpo, procedimiento militar estándar, reconocimiento de documentos y armamento. Entre las pertenencias del comandante caído había un Corán. Narkis lo tomó, no como trofeo, o al menos no solo como trofeo. Lo que sintió exactamente en ese momento nunca lo explicó con detalle. Pero el Corán lo conservó, se lo llevó consigo, y lo guardó durante décadas, a través de todas las mudanzas, a través de los ascensos y caídas en su carrera, a través de los años en París y de regreso a Jerusalén. En los años 80, Narkis anunció que estaba dispuesto a devolver el libro a su legítimo propietario, Faisal Husseini, hijo del comandante caído que para entonces se había convertido en una destacada figura política palestina. Podría parecer un gesto de reconciliación, pero la condición que Narkis impuso era elocuente: solo en presencia de periodistas y cámaras de televisión. De lo contrario, no estaba interesado. Faisal Husseini no aceptó esas condiciones. El Corán permaneció en la biblioteca de Narkis. Lo que fue aquello, el deseo de un reconocimiento público, un cálculo político o algo más complejo, cada quien lo juzga por sí mismo. Permaneció en las fuerzas de defensa de Israel desde su primer día de existencia y comenzó a ascender metódicamente en la escala de su carrera, como un hombre que tiene algo que demostrar ante todo a sí mismo. En los años 50, el ejército se estaba formando sobre la marcha. La doctrina se escribía a partir de las batallas recién vividas. Los comandantes aprendían de sus propios errores porque no había otra manera. Narkis se encontraba orgánicamente en ese entorno. Era un hombre de práctica, no de teoría. En algún momento quedó claro que la práctica no era suficiente. Llegó a París, a la Escuela Superior de Guerra, entre oficiales de todo el mundo. Vio cómo el pensamiento militar podía existir fuera del contexto de la supervivencia. ¿Cómo era posible pensar en la guerra estratégicamente y no solo tácticamente? Los franceses valoraron suficientemente al oficial israelí como para condecorarlo con la Legión de Honor. En 1965 fue nombrado primer director del Colegio de Defensa Nacional de Israel, una institución que antes de él no existía. Lo construyó desde cero. Era un trabajo de creación, poco habitual para un hombre acostumbrado a pensar en términos de avances y retiradas. Pero Jerusalén no se iba a ningún lado. Estaba ahí, en el horizonte de cada día ordinario. La ciudad vieja bajo bandera jordana, el muro de las lamentaciones inaccesible, las puertas cerradas. Y en algún lugar de la biblioteca descansaba el Corán del hombre al que había vencido en combate, pero al que no había podido superar en el juego más largo de la memoria y el arrepentimiento. Mayo del 67 comenzó con malas noticias que empeoraban rápidamente. El presidente egipcio Nasser desplegó tropas en el Sinaí,
Exigió la retirada de los cascos azules de la ONU y cerró el estrecho de Tidán a la navegación israelí. Siria concentró fuerzas en el norte. Jordania firmó un pacto de defensa mutua con Egipto. En torno a Israel se apretaba el cerco, y en el país crecía una sensación conocida desde el 48, la sensación de que no se trataba de territorio, sino de existencia. Narkis comandaba en ese momento el Distrito Militar Central. Era un frente de tipo especial. La frontera con Jordania discurría por el corazón mismo del país, a pocos kilómetros de Tel Aviv, en el punto más estrecho. La Legión Árabe Jordana estaba apostada en Cisjordania, y la ciudad vieja de Jerusalén, esa misma ciudad vieja, se hallaba bajo su protección. Narkis conocía ese teatro de operaciones mejor que nadie. Lo había estudiado no en los mapas, lo recordaba por la noche del 48, cuando estuvo ante la puerta de Sion esperando refuerzos que no llegaron. El mando israelí consideraba varios escenarios de guerra. El golpe principal era el Sinaí. Allí se decidía el destino del enfrentamiento con Egipto. Allí iban las fuerzas principales y las mejores unidades blindadas. El frente central con Jordania era en el plan más bien defensivo. Nadie en el alto mando tenía como objetivo tomar la ciudad vieja. Era políticamente complicado, tácticamente costoso y diplomáticamente peligroso. Israel incluso transmitió al rey Hussein a través de intermediarios una señal inequívoca: no entres en la guerra y no te tocaremos. Hussein no escuchó. El 5 de junio, el primer día de la guerra, la artillería jordana abrió fuego sobre Jerusalén y los suburbios de Tel Aviv. Las tropas jordanas ocuparon la sede de la ONU en Jerusalén. La situación cambió de inmediato. Ahora el frente central no era una reserva defensiva, sino un teatro activo de operaciones. Narkis recibió la orden de actuar. 7 brigadas bajo su mando comenzaron a moverse. Las desplegó metódicamente, como un hombre que durante muchos años había pensado en cómo debería verse aquello, pero que aún así no estaba del todo preparado para lo que ocurría en realidad. Nadie lo está nunca. Los planes existen hasta el primer disparo, y luego comienza algo distinto, vivo, imprevisible e irreversible. En algún lugar en lo profundo, bajo las capas de frialdad profesional, Narkis sabía: si todo iba como pensaba, terminaría ante los muros de la ciudad vieja. Se esforzaba por no pensar en ello demasiado alto. El 6 de junio, el segundo día de la guerra, los combates en torno a Jerusalén se desarrollaban ya en todo el perímetro. Las unidades israelíes rodeaban la ciudad por el norte y por el sur, cortando una a una las posiciones jordanas. Narkis dirigía la operación desde el cuartel general, recibiendo informes, tomando decisiones, corrigiendo el movimiento de las columnas en el mapa y al mismo tiempo manteniendo bajo control aquella parte de sí mismo que no tenía derecho a participar en el mando. Esa parte que recordaba el año 48. El nudo más sangriento fue la colina de munición, una posición dominante al norte de la ciudad vieja que los jordanos habían fortificado durante años. No era simplemente una colina, era un nudo defensivo con búnkeres, trincheras, nidos de ametralladoras y fuego directo sobre todos los accesos. La brigada de paracaidistas bajo el mando de Mota Gur recibió la orden de tomarla de noche, sin preparación artillera previa, para no dañar los lugares santos en sus inmediaciones. Esa decisión costó muy cara. Los paracaidistas avanzaban de frente hacia posiciones fortificadas en la oscuridad, orientándose por los destellos de los disparos. Las bajas fueron graves. Los hombres caían en las estrechas callejuelas de piedra, en jardines y en laderas abiertas que quedaban al descubierto. Narkis recibía las cifras y comprendía el precio de cada una, no de manera abstracta, sino concreta, porque sabía lo que era enviar hombres a un lugar del que no todos vuelven. Al amanecer, la colina de munición estaba tomada. Fue el punto de inflexión. Desde esa posición, la ciudad vieja era visible en toda su extensión. Sus murallas se iluminaban con la luz de la mañana. La cúpula de la mezquita de Al-Aqsa reflejaba el sol. Narkis contemplaba esto desde el puesto de mando y comprendía que estaban a un paso de aquello sobre lo que no se había permitido pensar en voz alta. Pero la orden de asalto a la ciudad vieja aún no había llegado. El liderazgo político vacilaba. La presión internacional aumentaba. En el Consejo de Seguridad de la ONU se negociaba un alto el fuego,
y cada hora de demora podía ser la última antes de que todo se detuviera de nuevo. Narkis esperaba. Sabía esperar. 19 años de entrenamiento. Pero ahora la espera tenía una calidad distinta. Ahora detrás de ella estaba todo. Moshe Dayan llegó personalmente. Inspeccionó las posiciones, valoró la situación y tomó una decisión que lo cambió todo. La orden de entrar en la ciudad vieja sería dada mañana por la mañana, el 7 de junio. Narkis escuchó esas palabras y no dijo nada. La noche del 6 al 7 de junio nadie de los que la vivió la describe como tranquila. Los combatientes limpiaban sus armas, fumaban, hablaban en voz baja o no hablaban nada. Los comandantes repasaban las rutas, precisaban las misiones, contaban a sus hombres. Narkis pasó esa noche como la pasan las personas a quienes al día siguiente les aguarda algo irreversible, en el trabajo, que es una forma de oración para quienes no saben rezar de otro modo. El plan era directo. La brigada de Mota Gur entraría por la Puerta de los Leones por el norte, el único acceso que permitía el paso de vehículos dentro de las murallas. Simultáneamente, otras unidades bloquearían el perímetro, cortando las posibles vías de retirada y refuerzo. La operación debía ser rápida. Cada minuto de más en el interior de la densa trama urbana, entre callejuelas estrechas y casas de piedra, suponía bajas potenciales entre civiles y combatientes por igual. El 7 de junio, a las 9:45 de la mañana, los primeros transportes blindados de la brigada de Gur pasaron por la Puerta de los Leones. Narkis lo escuchó por radio. Un breve parte, unas pocas palabras, el tono profesional de alguien que comunica un hecho. Pero el hecho era de tal magnitud que el tono profesional se sostenía con dificultad. Luego llegó la voz del propio Gur, una frase que escuchó todo Israel, porque iba en frecuencia abierta. El monte del templo está en nuestras manos. Narkis entró en la ciudad vieja detrás. Las callejuelas estrechas, las piedras milenarias, el olor a pólvora y polvo, algún disparo aislado a lo lejos donde aún continuaba la limpieza. Los residentes locales miraban desde puertas y ventanas, unos con miedo, otros con curiosidad, otros con algo difícil de leer con claridad. Narkis miraba al frente y avanzaba hacia donde había avanzado todo ese día desde el principio, hacia el muro. El barrio en torno al Muro de las Lamentaciones en el 67 no era el espacio abierto que existe hoy. Eran casas apiñadas unas contra otras junto al propio muro, un pasaje estrecho entre ellas, unos pocos metros, no más. Narkis bajó del vehículo y siguió a pie. Los paracaidistas se apartaban, algunos lloraban, algunos tocaban las piedras con las manos, como verificando si eran reales. Y entonces el muro estaba ante él, y todo lo que se había preparado para sentir, la satisfacción profesional, el orgullo militar, el alivio de un hombre que ha cumplido su misión, todo eso resultó ser una descripción completamente incorrecta de lo que ocurría en su interior. Estaba de pie y temblaba. El muro era tal como lo conocía, enorme, poderoso, en toda su magnificencia. Inclinó la cabeza y guardó silencio. Lo que ocurrió ante el muro no admitía terminología militar. Narkis era un soldado profesional, un hombre cuyo trabajo consistía en traducir la realidad a categorías de tareas, recursos y resultados. Pero aquí ese sistema no funcionaba. Aquí había simplemente un hombre ante unas piedras que habían existido antes que todo lo que él conocía: su país, su ejército, su lengua, su nombre. A su lado estaba el gran rabino militar Shlomo Goren, con un rollo de la Torá y un shofar. Goren sopló el shofar. El sonido resonó en el espacio estrecho entre las casas, rebotó en las piedras, ascendió hacia arriba. Los paracaidistas, muchos de los cuales no se consideraban personas religiosas, permanecían quietos sin moverse. Algo en ese sonido llegaba a un lugar que no tenía que ver con la religión en el sentido habitual. Tenía que ver con la memoria, con la continuidad, con algo que se transmite no con palabras. Narkis diría después que no sabía qué hacer, que se encontraba completamente impreparado para ese momento. Precisamente él, el hombre que lo había esperado durante 19 años. Es una paradoja comprensible solo para quienes alguna vez recibieron aquello de lo que habían dejado de permitirse soñar. El sueño en la cabeza
y la realidad ante los ojos son cosas distintas, y el paso entre ellas aturde. En esas mismas horas, mientras Narkis estaba de pie ante el muro, en Nueva York, en Moscú, en París, en Buenos Aires, judíos escuchaban la radio y lloraban. Personas que nunca habían visto Jerusalén, que hablaban otras lenguas y vivían en otros mundos, pero que llevaban en sí ese mismo peso de inaccesibilidad que Narkis cargaba físicamente, como comandante de una operación perdida en el año 48. Algo se cerró ese día, no solo para él. Los asuntos prácticos no podían esperar. Había que organizar la gestión de los territorios conquistados, establecer la coordinación con la población local, garantizar el orden en la ciudad, rendir cuentas hacia arriba, tomar decisiones. La guerra en otros frentes aún continuaba. En el Sinaí, los tanques israelíes avanzaban hacia el canal de Suez. En los altos del Golán, los combates comenzarían más tarde. Narkis volvió al trabajo. Era lo único que sabía hacer con lo que no cabía en palabras. El mando central logró lo que Narkis denominaría después su aspiración natural. La frontera de Israel quedó establecida en el Jordán. Jerusalén fue reunificada, oficial, jurídica, físicamente. Esa noche del 48 ante la puerta de Sion recibió su continuación. 19 años después, a través de otra guerra, a través de otras pérdidas, a través de todo lo que se extendía entre esos dos puntos. Después de la guerra, la vida continúa. Y eso a veces es más difícil que la propia guerra. Narkis regresó al mando del Distrito Central, al trabajo administrativo, a los quehaceres diarios de un ejército que había vencido y que ahora debía reflexionar sobre qué hacer con la victoria. Resultó ser más complicado de lo que parecía en los primeros días de euforia. En marzo del 68, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una operación cerca de la aldea jordana de Karameh. Allí se encontraba una base de la Organización para la Liberación de Palestina. La operación fue concebida como un golpe rápido, pero el ejército jordano entró en combate del lado de los palestinos y lo que se planificó como una limpieza se convirtió en un duro combate en encuentro con bajas serias del lado israelí. Técnicamente la operación alcanzó sus objetivos, la base fue destruida. Pero el precio resultó mayor del planificado, y las preguntas sobre la calidad de la planificación quedaron en el aire. Narkis asumía la responsabilidad como comandante del distrito. El análisis de la operación fue doloroso. Sin declaraciones públicas, sin dimisiones sonoras, simplemente un traslado silencioso que en la cultura militar habla por sí solo. Fue apartado del mando. El hombre que 9 meses antes había estado ante el muro de las lamentaciones como uno de los principales artífices intelectuales de la liberación de Jerusalén, ahora abandonaba el servicio activo por una puerta lateral. Eso también era parte de su historia, no heroica, no cómoda, pero verdadera. La vida rara vez termina en el punto álgido. Con más frecuencia continúa más allá, en el tiempo ordinario, donde no hay lugar para gestos dramáticos y donde el hombre se queda a solas con lo que es, sin galones ni momentos históricos. Los años siguientes, Narkis los dedicó a la Agencia Judía, una organización que se encargaba de la repatriación de judíos de todo el mundo a Israel. Era un trabajo diferente, silencioso, invisible desde fuera, pero enorme en su dimensión. Ayudaba a las personas a llegar al país que él mismo había defendido desde los 16 años. Un círculo cerrado de tipo especial, desde el niño que se escondía en la oscuridad durante los pogromos del año 29, hasta el hombre que abría puertas para quienes buscaban ese mismo lugar que su familia había buscado en su día. Uzi Narkis murió en Jerusalén en diciembre del 97. Tenía 72 años. Fue enterrado en el Monte Herzl, el cementerio militar nacional de Israel, donde yacen aquellos cuya vida y cuya muerte pertenecen a la historia del país. Hay cosas que un hombre lleva toda su vida, no como un peso, sino como una brújula. Para Narkis, esa brújula fue una noche del año 48 ante la puerta de Sion y una pregunta sin respuesta. Durante 19 años, esa pregunta lo guió, a través de París y las academias militares, a través de mapas de Estado Mayor y marchas nocturnas, a través de todo lo que se llama carrera y que en realidad es una larga respuesta a lo que no da reposo. El 7 de junio del 67 recibió esa respuesta. El muro estaba ante él. Temblaba. Estaba tal como lo conocía,
enorme, poderoso, en toda su magnificencia. Inclinó la cabeza y guardó silencio. על המרפסת כיסא עקום קצת, סרטי על הפתילי רותח לאט, שכנים עוברים שלום קצר, חיוך והלב מתרחב מרוב חסד וצניעות. חוזר אל הכפר שבלב שלי חי, לחצר עם הענבים על הגג הישן, שמה בשער בקול נמוך ושקט, וכל העולם היה פשוט ומובן. חוזר אל הכפר, חוזר לכאן. יום רודף יום בעיר הרחוקה, אבל בפנים עוד זורחת השקיעה. על גבעה קטנה בין מצוות ותפילות, אני ילד שוב נרגע בין הסודות. חוזר אל הכפר שבלב שלי חי, לחצר עם הענבים על הגג הישן, שמה בשער בקול נמוך ושקט, וכל העולם היה פשוט ומובן. חוזר אל הכפר, חוזר לכאן.